Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces pues con una oración. Padre, gracias por este precioso día que tú nos has dado. Gracias por las bendiciones que estamos recibiendo de ti. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento para tratar este tema tan controversial que estamos tratando el día de hoy. Pero sabemos que es un tema que viene de ti. Y te esperamos, Señor, pues que nos enseñes las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén, amén. Bien, estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 17, y el tema que estamos tratando, como mencioné en la oración, es un tema un poquitito controversial, ya que este capítulo 17, pues de lo que está hablando, es de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La doctrina, la perseverancia de los santos es la doctrina bíblica que asegura la salvación del hombre, y también pues es lo que, como dije, controversialmente se conoce como el salvo siempre salvo. Comenzamos la semana pasada pues con la pregunta: una vez que la persona ha sido salvada por la misericordia y la gracia de Dios, ¿puede ese hombre perder la salvación? Y hasta ahora pues hemos visto que realmente no, el hombre no puede perder tal salvación. Jesús, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo que Dios es quien da un nuevo nacimiento de agua y de espíritu a un hombre para que este hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Este nuevo nacimiento no es de hombre, este nuevo nacimiento es de espíritu. Y ya que nadie pues contribuye en su nacimiento carnal, de la misma manera, o sea que ninguna persona contribuye a su nacimiento carnal, de la misma manera ninguna persona puede contribuir una gota de mérito a su nacimiento espiritual. Por lo tanto, pues este hombre nace del Espíritu por la gracia y la misericordia de Dios, y esto es completa obra de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. O sea, hablamos de que una vez el hombre es salvo, entonces somos sellados, somos marcados con el Espíritu Santo de la promesa, y que ese sello es la garantía de una salvación. Por eso pues Romanos 8, 28 al 39 dice que nadie puede acusar a los elegidos de Dios. O sea, los que son elegidos de Dios, nadie los puede acusar. Nadie nos puede separar a los elegidos del amor de Cristo. Dios hace que todo trabaje en conjunto para el bien de los elegidos, y todos los que son elegidos van a ser glorificados. O sea que Dios es quien nos llama, Dios es quien nos justifica, Dios es quien nos glorifica, y entre medio de la justificación y la glorificación encontramos entonces la santificación. O sea, nadie se mete a bañar estando limpio. O sea, nos metemos a bañarnos estando sucios. Por esa razón venimos entonces al Señor en esa condición de sucios, para que entonces el Señor nos lave, nos justifique, nos santifique. Y Dios ama tanto a sus hijos, los hijos pues son entonces los elegidos, que nada nos puede separar del amor de Dios. Permítanme un segundito aquí para repartir el material a los hermanos. Recordarán. Quiero disculpar. Se me enredaron estas de aquí. Okay, I'll fix them up. Mira, se me enredaron. I'll fix them and I'll pass them. Gracias. Así que Dios ama tanto a sus hijos, Dios ama tanto a los elegidos, que nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, estamos en la mano del Señor. Y una vez salvo, otra cosa que discutimos, que una vez salvados, no hay manera de que nosotros podamos negar a eso. O
sea, al punto de que si te dan a escoger, niega a Jesucristo o mueres, el hombre estaría inclinado de decir, prefiero morir, porque ausente al cuerpo, presente a la presencia de Dios. ¿Ok? También vemos a Jesús declarando que todos los que el Padre le da al Hijo vendrán a Él, y Él los resucitará a todos en el último día. Y también pues discutimos que hay religiones que hablan sobre o enseñan sobre el libre albedrío, predican sobre el libre albedrío. Y en el libre albedrío pues dicen que la salvación se puede perder. Sin embargo, pues también vimos que versículos que estas religiones utilizan para sostener la creencia de ese libre albedrío son versículos que los toman de contexto, o sea, que hacen teología de un solo versículo, hacen una doctrina de un solo versículo, sin considerar qué otros versículos utiliza el Señor para explicar este versículo. Y es porque el Señor, pues nuevamente, o sea, la Biblia se explica con la Biblia. La Biblia no se puede explicar con el entendimiento humano. Tenemos que utilizar, o sea, son dos cosas. Número uno, tenemos que utilizar el lenguaje del tiempo, que era el griego koiné, la definición de las palabras que se hicieron con el griego koiné, para que entonces podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar cuando vemos un versículo en particular. Así que es muy fácil sacar de contexto un versículo y utilizar un solo versículo para los propósitos de establecer una doctrina o una dogma religiosa. ¿Okay? Así que eso fue lo que vimos la semana pasada y nos quedamos hablando sobre el principio del libre albedrío. En el principio del libre albedrío, el hombre cree que tiene la capacidad de buscar o de rechazar a Dios. Eso es lo que establece el concepto del libre albedrío. El hombre posee la capacidad de poder escoger o rechazar a Dios. Sin embargo, en su libre albedrío, nosotros estuvimos hablando de que el hombre puede decidir cuánto va a pecar. Tiene la opción de decir cuánto pecado puede cometer en un día. Pero en el tema de la salvación, el hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, yo puedo decidir a qué hora me voy a levantar, cómo me voy a vestir, qué voy a desayunar, cómo voy a hacer mi día. O sea, y cuando salgo por la puerta, pues puedo decidir cómo me voy a conducir durante el día. O sea, en la inmoralidad, o sea, cómo voy a comportar durante el día. Y nuevamente puedo planificar mi pecado. O sea, cómo voy a seducir a la vecina. O sea, puedo ir a un banco a matar a una persona. O a robar. O sea, todo eso lo puedo planificar. Porque el hombre tiene el libre albedrío de hacer todo de decidir cuánto pecado va a acarrear. Pero cuando viene al punto de decir, yo quiero ser salvo o yo quiero ser condenado, yo quiero hacer el bien o yo quiero hacer el mal, el hombre no tiene esa capacidad. ¿Okay? Y eso lo vemos entonces en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, donde dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no es que hay unas excepciones, es que no hay uno que naturalmente busca a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, cuando en ese versículo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Dios tiene que bajar y hacerse hombre, en el caso de Jesucristo, para venir a buscar
al hombre, para poder darle salvación al hombre. ¿Por qué razón? Porque innatamente el hombre no tiene la habilidad de autosalvarse. Eso es lo que la Escritura nos enseña en ese aspecto. Porque todos nos hemos desviado, todos somos inútiles, nadie hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, cuando hablamos en el capítulo 16 acerca de las obras, dijimos que aún cuando tenemos la muy buena intención de hacer buenas obras, todavía nos quedamos cortos de lo que Dios demanda al hombre. O sea que si Dios fuera a imponer su justicia sobre nosotros, en vez de su misericordia, nadie hace lo bueno. Quedamos cortos completamente de la misericordia de Dios. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. ¿Por qué razón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, si usted quiere una descripción de lo que realmente es un hombre desde que está en el vientre de su madre. Ahí está, ahí está. O sea, lo que decía David, en pecado fui concebido. Desde que estoy en el vientre de mi madre, tengo estas características. ¿Me explico? O sea, que el hombre no nace en una burbuja de neutralidad donde puede ver el bien y el mal para poder escoger entre el bien y el mal. El hombre nace en maldad. Y solamente Dios, Jesucristo, lo puede atraer para que haga las buenas cosas. Para que haga las buenas obras. Sin embargo, las mejores obras que yo como hombre puedo hacer se queda muy corto de lo que Dios demanda dentro de mi vida. O sea que no hay manera que yo pueda justificarme por mis obras, por mi propio mérito, sino que me puedo justificar por el mérito de Jesucristo en la cruz. Amén. O sea que cuando Jesucristo estaba en la cruz y el Padre le dio la espalda a Jesucristo y Jesucristo le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento Dios Padre le estaba poniendo mi pecado al que no tuvo pecado, para que por medio de el sacrificio de Jesucristo Dios me pudiera ver a mí sin pecado. ¿Me explico en eso? Sí. ¿Okay? Así que nuevamente el hombre innatamente no es bueno. Dios es el que tiene que bajar a buscar a un hombre y por su gracia y por su misericordia darle la salvación. No por el mérito del hombre, sino porque Dios mismo lo justifica. El hombre no se justifica. O sea que nuevamente Dios no lo lava para que usted entonces se meta a bañar y se siga lavando. Nos bañamos sucios y es el Señor entonces quien nos da el champú y el jabón para que podamos entonces ser limpiados. El mejor ejemplo es Pablo. ¿Y qué decía Pablo? No, que el mejor ejemplo de que Pablo era un pecador. Pablo no decidió convertirse en lo que fuese. Pero Dios quien lo convirtió. Amén. Dios fue el que lo convirtió. ¿Okay? Así que nuevamente en el libre albedrío no tenemos la opción de hacer lo bueno. O sea, no tenemos tenemos la opción de escoger nuestro diario vivir y cuánta maldad y cuánto pecado podemos practicar, pero no tenemos la opción de decidir si yo escojo a Dios o si yo rechazo a Dios. La segunda razón por la cual vemos entonces este concepto del libre albedrío es porque la iglesia de hoy día está formada tanto de creyentes como de incrédulos. Aún dentro de la iglesia
tenemos creyentes y tenemos incrédulos. Y Jesús explica esto claramente en la parábola del sembrador, la cual se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 8, donde dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte, o sea, cuando él salía a sembrar la semilla, él tenía una bolsa con la semilla, la seguía tirando por el campo, ¿no? Entonces, parte de la semilla cayó al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se las comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad, la roca seca, ¿no? Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Versículo 8: y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha al 100%. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta parábola se explica en el mismo capítulo de Lucas, versículos del 11 al 15. O sea que nosotros vimos Lucas 8, del 5 al 8. Ahora Jesús va a explicar lo que significa la parábola en los versículos del 11 al 15. Y comenzamos con el 11. La parábola es esta. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios da su palabra, dice que aquellos a lo largo del camino son los que oyen, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvados. Así que dentro de la iglesia tenemos personas que oyen la palabra, pero los deseos de la carne, ¿okay?, son los que prácticamente los tiran para que se queden en un mundo pecaminoso. O sea, Satanás, cuando dice arrebata la palabra de tu corazón, lo que quiere decir es que pone la tentación frente a ti. Y no hay cosa más dulce que la tentación. No hay cosa más dulce que practicar el pecado. ¿Okay? Así que nuevamente hay personas dentro de la iglesia que Satanás le pone la tentación para que se desvíen de la palabra que el Señor nos enseña, para que no crean y al no creer no se salven. O sea, no es que fueron salvados en un momento y perdieron la salvación, no es que un día fueron y dejaron de ser, es que un día nunca fueron salvados. ¿Okay? Así que nuevamente a lo largo del camino oyen, pero Satanás los seduce para que no crean, ¿okay?, sean incrédulos. En el versículo 13, la semilla que cae sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Okay? Simplemente no tienen raíz profunda en la palabra de Dios, o sea, no están fundamentados sobre la roca, sino que están fundamentados sobre arena. Versículo 14: la semilla que cae entre los espinos son los que oyen la palabra, al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto nunca madura. Y luego entonces en el versículo 15, la que cae en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. O sea que cuando usted abre la Biblia y lee un versículo, y usted puede decir, ese versículo me está hablando a mi corazón,
usted tiene dos opciones. ¿Lo acepta o lo rechaza? Explico, porque hay personas que tienen mucho rencor sobre algo que le hizo un familiar hace muchos años. Y sin embargo, cuando miren el versículo que dice perdonaos los unos a los otros, dice, bueno, yo perdono, pero tengo una excepción. No va conmigo. ¿Ah? No va conmigo, dice. Eso no va conmigo. Entonces, yo, como un pastor cubano, dice, tú tienes que aprender a perdonar a Fidel Castro. Dice, es que tú tienes que ser cubano para tú poder entender por qué yo no puedo perdonar a Fidel Castro. Nosotros decimos lo mismo los venezolanos. Es verdad, hay una razón. Hay una buena razón. Sin embargo, ¿a qué nos llama la palabra de Dios? A perdonar. A perdonar. Pero no es fácil. No si es cubano, no si es venezolano. Yo sé, dame la palabra, porque hay algo que me está haciendo ruido. Dijiste anteriormente que nosotros tenemos el libre albedrío, la facultad para escoger si me pongo una camisa amarilla, una camisa roja, etcétera, etcétera, así como pollo o carne o puerco. Y agregate entonces, pero no tenemos la facultad de elegir si vamos o no vamos con Dios. Ahí es donde tengo yo mi duda, porque O sea, mi no criterio, tenemos... mi propio criterio es que cuando yo vengo a la iglesia o cuando yo leo la palabra o cuando yo trato de llevar una vida sana, ¿verdad? Escogí a Dios. O sea, es mi elección, pienso yo, es mi elección porque escogí a Dios. ¿Ya? Entonces, eso ahí no me... Eso es lo que te está traumatizando. Sí. Ok. Mira, la abrí casi ahí, casi. No, pero es el 8. ¿Qué estoy buscando? Y te digo, estoy buscando Romanos 8. Y estoy mirando el versículo 28. Romanos 8, 28. Ahí es donde dice la respuesta. ¿Estamos? Sí. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ayuda a Ingrid, por Y favor. sabemos, No. Yo no estoy buscando. Sí, ayuda ahí, por Romanos eso. 8:28, sí. 8:28. Ok. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos son los llamados. Y poco lo he escogido. Ok, estamos bien hasta ahora, ¿no? Ujú. O sea que si te llamó el Señor y estás aquí, es porque te escogió. O sea, parece que fue tu libre albedrío, pero fue la providencia de Dios, ¿ok? Ahora, versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo te conoció el Señor? Desde antes de la creación. Antes de la creación del mundo, Dios sabía que tú ibas a ser llamada. ¿Ok? Lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese versículo? ¿Ok? Así que nuevamente, te conoce desde antes de la creación del mundo, te predestinó para que fueras a la imagen de Jesucristo. O sea que no somos cualquier cosa ante los ojos de Dios. Ante el mundo somos lo que queramos, lo que el mundo no quiere identificar. Pero ante Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del Génesis, ya nos conoce y nos ha predestinado. ¿Ok? Entonces, versículo 30, a los que predestinó, a esto también
llamó. O sea que tú no entraste por la puerta de la iglesia porque tú quisiste entrar por la puerta de Dios. Parece que fue tu libre albedrío, ¿no? Pero es porque Dios te estaba llamando. ¿Me explico? Dios te ha estado llamando. ¿Para qué? Para que escuches la palabra. ¿Okay? Así que nuevamente, al que predestinó antes de la fundación del mundo, los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Hacer como si no era pecado. ¿Ve? Sin pecado. Nos justificó. Dios nos ve sin pecado. O sea, nos vio sucios y entonces nos dio un baño. O sea que nadie limpio se baña. El que se baña es el que está sucio. Entonces, ¿quién es el que te bañó? El que te bañó fue el mismo Dios. Entraste sucio a la iglesia y ahora Dios te va a poner un baño de agua. Un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Así que nuevamente, a los que predestinó desde antes de la creación del mundo, los llama. A los que llamó, a estos los encontró sin pecado, los justificó. Eso es lo que quiere decir la palabra justificación. Ver el hombre sin pecado, a pesar de que el hombre sigue siendo pecador. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios salva es el espíritu del hombre, ese espíritu continúa viviendo ¿dónde? En el cuerpo que es pecaminoso, un cuerpo que es pecaminoso. Por lo tanto, entonces, o sea, cuando, el mismo Pablo mejor no lo pudo haber dicho, o sea, muerto en el cuerpo, presente al cielo, presente, o sea, delante de la presencia del Señor. Entonces, el cuerpo se queda en la tierra, pero el espíritu va a la presencia de Dios. O sea que Dios no justifica la carne, Dios justifica el espíritu. Y yo entiendo lo que Marlene dice, porque eso es muy común. El que para mí, en esta edad mía y con todo lo que he pasado en mi vida, que no hay que me haga cuenta de nada. Entonces sí le digo que la mente, la que tiene la llave, es el diablo, no es el Señor. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado es que cualquier aire que nos venga de cualquier parte, decir, espérate un momentico, llévalo a la mente con el corazón, a ver si vienen bien. Si están en línea, para allá voy. No están en línea, espérate este niño. ¿Me entiendes? Hay que sincronizarse. Sí. Entonces, cuando el Señor dice a los que llamó, era porque desde antes de la creación del mundo, Dios los había predestinado. O sea, por ejemplo, Jesús iba por Samaria y se detuvieron. Y vino una mujer a sacar agua, una samaritana a sacar agua, y le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, pero es que tú eres judío, tú eres samaritano, ¿cómo me pides a mí que te dé agua de beber? Dice, porque si tú me pidieras a mí el agua que yo te doy, nunca tendrías sed. O sea, eso no fue una casualidad, ese encuentro no fue una casualidad. Esa mujer samaritana tenía una cita con el Señor ese día en ese pozo. No fue casualidad. Se trata por la puerta de la iglesia. Parece que fue tu elección. O sea, un día pasaste por aquí y dices, mira, una iglesia hispana, me gustaría visitarla. Es el Señor que te está llamando. Es el Señor que te está trayendo. ¿Me explico? Puedo comentar un versículo aquí, en Juan 6:44 dice, Jesús está hablando, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Entonces como el Padre es el que toma la iniciativa. Nosotros no vamos a buscar a Dios por nuestra cuenta, sino que el Padre toma la iniciativa y nos toca. Luego nosotros comenzamos a sentir ese deseo por querer saber más de Dios, conocer más a Dios. Tenemos esa inquietud, pues esa, oye, quiero aprender más de esto.
cuando vemos a Jesús, wow, ya es la solución. Y entonces ya ahí comienzas tú, ya tú vas a Jesús porque ya Dios te tocó y te está ablandando el corazón para que tú lo aceptes. Pero parece que es tu libre albedrío, ¿no? Pero es la providencia de Dios trabajando en tu vida para que Superficialmente es libre albedrío. superficialmente. ¿Se te aclara la pregunta? Okay. ¿Alguien dijo? Sí, hay una diferencia también entre en cuanto al libre albedrío, que Dios no viola la voluntad del humano en cuanto a lo que tú vas a hacer. Si tú, O sea, si quieres pecar, te deja pecar. Como le dijo a Caín, tú sabes, El pecado está a la puerta. el pecado está a la puerta, tú eres el que decide. Eso ocurre con nosotros. Ahora, eso es en cuanto a nuestra voluntad, pero en lo espiritual, Dios es el que tiene todo el control. En lo espiritual, Dios es el que decide ¿Quién se salva y quién se condena? quién es el que va a ser salvo y quién. ¿Por qué Dios tiene ese, por lo que estamos hablando en la estudio que hicimos, que Dios tiene soberanía? Dios tiene el derecho. Él tiene el derecho, él fue el que nos Y el creó. conocimiento. ¿Sí? de Él hacer pudo las decidir cosas. no hacer la tierra, él decidió hacer la tierra. Él puede decidir quién va a ser salvo porque él tiene ese derecho, esa autoridad de decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, ese proceso lo empieza él, como dice, él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que empieza la fe y él es el que termina la fe. Como tú estás hablando aquí de perseverancia. Ese proceso es Dios que lo lleva a cabo desde el principio hasta el fin. Pero nosotros, otra vez, tenemos el derecho, o sea, tenemos, no el derecho, sino tenemos la voluntad libre de hacer en cuanto a nuestro comportamiento, de estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y hacer las cosas que Dios demanda de nosotros, o no hacerlo. Hay gente que son ateas, que a veces son hasta más moral que los cristianos. Pero no son salvos por eso mismo, porque Dios no los ha escogido. Sí. Y esa moralidad que ellos tienen, como todos las tenemos hace un tiempo atrás, esa moralidad no lo justifica delante de Dios, porque solamente lo que justifica delante de Dios es la sangre de Cristo. La muerte violenta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias. Así que nuevamente el versículo 30, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, o sea, los ve sin pecado, a pesar de que sean pecadores, y a esas personas, entre esa justificación y esa glorificación, hay un periodo de santificación, donde que la palabra santificación lo que significa es que somos apartados. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay religiones que enseñan, dice glorificación, entonces nosotros decimos, después dices justificación, es cuando Dios nos ve sin pecado a pesar de que somos pecadores, entonces continúa la santificación. Pero hay religiones que invierten este proceso, donde la santificación es donde yo dejo de pecar para que Dios me justifique. Entonces ahí estamos hablando de una salvación por obras, donde el hombre colabora con Dios a su salvación, cuando que realmente Dios es el que justifica, o sea, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica, Dios es el que glorifica. O sea, que a pesar de que la palabra santificación está aquí, realmente el proceso de la justificación es seguido por la santificación, donde todos los días, o sea, lo que Pablo decía, Pablo era salvo, pero por la mañana él decía, yo me levanto con el buen deseo de hacer muchas cosas buenas, y por la tarde termino haciendo lo que realmente no quiero hacer. ¿Quién me puede salvar de este cuerpo de inmundicia y de perdición? Solamente Jesucristo. Así que realmente en la justificación estamos sucios. ¿Quién nos baña? Dios. Ahora, los que creen que la santificación viene antes de la justificación son los que se creen que tienen que limpiarse antes de meterse a bañar.
Y por esa razón, ahí tenemos entonces esa controversia. ¿Okay? ¿Marlene se contesta la pregunta? Sí, gracias. Okay. Amén, gloria a Dios. Así que dentro de la iglesia vemos personas que oyen la palabra, pero se dejan seducir por enseñanzas erróneas y no creen y no se salvan. Entonces, se dejan seducir por todo tipo de enseñanza errónea. Dentro de la iglesia tenemos los que reciben la palabra con gozo, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación se rinden y ceden. Dentro de la iglesia tenemos personajes que oyen la palabra pero se ahogan por preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y dentro de la iglesia tenemos entonces las personas que oyen la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. O sea que estas 4 personas las tenemos dentro de la iglesia. O sea, la iglesia como templo. ¿Okay? ¿Cómo definimos iglesia? ¿Qué es la iglesia del Señor Un Jesucristo? grupo de personas. El cuerpo de Cristo espiritual. Una congregación, ¿vale? ¿Sí? Yo soy La iglesia somos todos. Yo soy iglesia. La iglesia se define como la asamblea de creyentes. Yo soy iglesia. La asamblea de creyentes. Y esos creyentes, o sea, tanto aquí en la tierra como arriba en el cielo. Porque hay hombres que mueren hoy con la salvación y están en el cielo. Así que es una asamblea de creyentes o una asamblea de personas que creen en el sacrificio de Jesucristo como completo y suficiente. Y esta asamblea, tanto en la tierra como en el cielo, están esperando la segunda venida de Jesús. O sea que la iglesia no es un templo, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una religión. La iglesia es una asamblea de personas que creen que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es completo y suficiente. Y este grupo de personas, esta asamblea de personas, están tanto en la tierra como en el cielo, y ambos grupos están esperando la segunda venida de Jesucristo. ¿Me explico en eso? O sea, que la iglesia no es un templo. O sea, Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo soy el que no tuvo en la iglesia, como el ladrón en la cruz. Amén. Hubo muchos que a última hora lo llamaron, cuando ya estaba grave. ¿Sí? Eran salvos y no sabían. Claro. Ahí hay mucho, ese tiempo. Y hay personas que en el último momento, o sea, enfermos de COVID, por ejemplo, y se sanaron. Pero ¿qué era lo que pensaban? ¿Seré salvo o no seré salvo? Ah, sí. Si me muero hoy, ¿tengo garantizada la salvación? Se hacían esa pregunta. O sea, y eso no lo da una iglesia, eso lo da la palabra de Dios, la certeza de la salvación. Amén. ¿Vio? Y ese ejemplo que dio el hermano es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es la salvación. Una persona que segundos antes era un pecador, estaba siendo crucificado por su pecado, según la ley humana, y Cristo lo perdonó, y en ese instante le dijo: tú vas a estar conmigo en el paraíso, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces esa persona no se pudo bajar de la cruz y hacer cosas malas o hacer cosas buenas, Ni bautizarse en agua. ¿ya? Y en ese momento Cristo le dijo: tú eres salvo, y ya. El momento que murió fue a estar con el Señor. Entonces por eso la salvación Eso es un ejemplo misericordia y gracia de Dios, no por el mérito humano, sino misericordia y gracia de Dios a un corazón arrepentido. O sea, un corazón que reconoce: yo soy un pecador, y si tú no me salvas, yo voy a vivir todo el resto de mi eternidad condenado. Hermana Ingrid, usted había levantado la mano. El padre Joseph, el pastor Joseph, desde que comenzamos el servicio, él habla de que en la iglesia hay gente creyente y no creyente. Que él habla del baño, de las personas
que dentro de la iglesia tenemos personas que son creyentes y que no son creyentes, que nos levantamos cuando nos levantamos, planificamos en el día lo que vamos a hacer. Si queremos matar, cuando él habla del banco, porque yo lo he escuchado, todo. Si queremos hacer algo más. Entonces yo siempre, no hay que tener la duda. Yo vine a la iglesia, la viña del Señor. Alguien me trajo una sola vez. Y yo tengo una iglesia a 1 minuto de mi casa, que es la San José. La San José, que es una iglesia católica. Y yo sigo viniendo a la viña del Señor. Porque alguien me empuja, porque alguien me está llamando, porque yo tenía la Biblia en mi casa, en libre albedrío, y la tenía cerrada. Pero yo ahora la estoy abriendo, Está viva. la estoy escudriñando, y es un llamado que no es la carne, Amén. Gloria a Dios. que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era lo que quería decir. Gloria a Dios. Gracias por compartir el testimonio. Pero es cierto, o sea, somos llamados. Desde antes de la creación del mundo, fuimos predestinados. O sea que no importa, hay testigos de Jehová que son llamados, hay católicos que son llamados, hay dentro de los mismos protestantes, pentecostales carismáticos que son llamados. O sea que la religión no deja de ser una institución, la religión y la iglesia como templo, no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. O sea que somos pecadores sirviendo a pecadores. ¿Okay? Así que nuevamente somos justificados por el mérito del sacrificio violento que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir por su sangre, el sacrificio violento que experimentó Jesucristo al derramar su sangre para que por medio de esa muerte, morir por mi pecado, fuera yo entonces justificado en el mérito de Jesucristo. ¿Okay? No, y de verdad estoy muy de acuerdo como dice Ingrid. El grupo de aquí, el que viene a las 10 de la mañana, se sacrifica uno más, y lo digo por mí misma porque cuesta mucho trabajo llegar. Es el jugo interior de la fruta del Señor. Amén. El de la iglesia tiene su otro propósito precioso, pero este es importantísimo comparado con el de la iglesia. Esto es un desayuno y el otro es el alimento de todo el día. Sí. Amén. Quiero resaltar algo. No me crean a mí. No, es la Biblia. No me crean a mí. Y le voy a dar el versículo para que no piensen que yo me lo inventé. No. Estoy mirando a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. 17 versículo. 5. Hermana Ingrid, ¿lo quiere leer? Sí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de todo. Okay. La palabra dice, no crea todo lo que yo le estoy diciendo. Compruébelo por la Biblia. Por la Biblia. Amén. Porque el día que usted pone su fe y su creencia en un hombre, o la pone en mí, su corazón se está apartando de Dios
para acercarse a mí. Amén. Y yo le digo, yo no quiero a nadie cerca de mí. O sea, cuando yo le hablo a usted, yo le presento lo que dice la Biblia. Le puedo presentar los dos argumentos de lo que dicen las religiones del libre albedrío y las que dicen que no tienen el libre albedrío, bíblicamente. Pero no confíen en mí. Confíen en lo que dice la palabra de Dios, porque yo los puedo engañar. Y nuevamente, ese es el más grande temor que yo tengo como expositor de la palabra. Decir una burrada que lo lleve a confundirlo. ¿Sí? Así que No, nuevamente, pero por eso estamos aquí, Pero no hay porque burro. sabemos que aquí no es de juego. o sea, aquí lo que es palabra de Dios. Palabra de Dios, Ok. Si no, olvídese. Así que volvemos entonces al tema del libre albedrío. Hay personas dentro de la iglesia que quizás en algún momento expresaron tener fe en Cristo o dijeron yo tengo fe en Cristo, dieron alguna evidencia de que tenían fe en Cristo, pudieron haber parecido ser cristianos genuinos, pero con el tiempo este tipo de personas se aparta de la iglesia y no quieren tener nada que ver con Cristo o su iglesia. Nunca fue. ¿Ok? Entonces nunca fueron verdaderamente salvados. O sea, vuelvo y les destaco, estas características, estas 4 personas que menciona el Señor en esa parábola del sembrador salió a sembrar, están dentro de la iglesia. Pero cuando hablo de iglesia estoy hablando de un templo formado por hombres pecadores. Porque nuevamente, la iglesia de Jesucristo es una asamblea de personas, tanto en la tierra como en el cielo, que creyeron o creen que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es completo y suficiente. Y ambos grupos están esperando la segunda venida de Jesucristo. ¿Gustavito? Una pregunta, Joseph. En la parábola del sembrador, inclusive la primera que dice que vino el diablo y quitó lo que le fue sembrado, aún esa persona se refiere a personas de la iglesia. No sé, o sea, no se refería a un ateo o a alguna otra persona del mundo. Pudiera También. también, porque hay personas en la calle que oyen la palabra Oyen y la rechazan. y la rechazan. O sea, la ven con gozo, mire qué bonito suena, pero entonces el diablo le dice, lo que este hombre te está diciendo es una mentira. Ahora, ¿quién le dice este hombre te está diciendo una mentira? Personas de otra religión que creen que el libre albedrío, o sea, volver al destaco, hay iglesias que piensan que el libre albedrío es real, y hay otras iglesias que dicen tú puedes pecar todo lo que tú quieras, pero al momento de escoger a Dios tú no puedes. Que esas personas de la iglesia se convierten en instrumentos del diablo. Por eso, o sea, y son de otras religiones. O sea, por eso es que tenemos tanta contienda entre religión y religión, porque nuevamente unos quieren interpretar la Biblia a su manera y otros la interpretan como dice la palabra. O sea, la Biblia tiene solamente una interpretación. El hombre es la que le da múltiples aplicaciones. Y también las personas vienen a los caminos del Señor, pero no voy a decir los caminos del Señor, vienen a la iglesia por diferentes razones. Hay gente que tiene problemas de matrimonio y rápido voy para la iglesia, o sea, la esposa va a la iglesia y voy para la iglesia no porque quiero arreglar las cosas con mi esposa. Hay gente que son drogadictos y van a la iglesia porque quieren ser librados de la adicción. Una vez que el Señor los libra de la adicción, ¿qué hacen? A la calle otra vez. Las personas donde tú más encuentras cristianos, entre comillas, es en la cárcel. Yo fui guardia penal por 20 años y ahí todo el mundo es cristiano. Ahí todo el mundo cuando llega a la cárcel, a la prisión, todo el mundo se convierte. ¿Pero por qué? Porque encuentran que yendo a la iglesia los ven mejor cuando van por ejemplo, para aprobación, una probatoria o por salir de la celda
y ir al servicio. Igual que la gente que están en la iglesia, hay gente que viene por puro chiste, vienen por venir, por tener algo que hacer. Entonces, en esa, lo que dicen, el templo, dentro del cuerpo de Cristo, bueno, no que por Cristo, pero del templo. En el templo está todo ese número de gente que vienen por diferentes razones. Y eso es lo que, como tú estás diciendo, cae en esas 4 categorías. Sí. Hay gente que viene genuinamente, y hay gente que no viene con... hay gente que viene con otras intenciones. Y a veces es difícil uno saber, ¿sabes? Nadie tiene un cristonómetro, tú sabes, que te puede decir, aquel es salvo, aquel no es salvo. Tú sabes, aquí estamos y estamos todos y hay gente que vienen por posición, vienen a la iglesia y se hacen hasta pastores y lo que están es más que porque quieren... No todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Yo una vez invité a una persona a la iglesia y me dice, yo no voy a la iglesia porque la motivación que yo tengo para ir a la iglesia es ir a ver a las muchachas. Esa es otra. Solamente para ir a leer a las muchachas. Así que por esta razón, estos nunca fueron salvados. Sin embargo, hay religiones que enseñan erróneamente que la salvación se pierde por el mérito humano y se gana por el mérito humano. Sin embargo, Jesús nos corrobora esto en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando ahí de pastores, ¿no? Sí. Pastores y congregantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué le va a declarar el Señor en el versículo 23? Jamás os conocí. Jamás os conocí. Apartad de mí lo que practicáis la iniquidad. ¿Saben lo que significa esa palabra conocí? ¿Se acuerdan cuando Adán conoció a Eva? ¿Cuál fue el producto? Intimidad. Caín. Cuando Adán conoció a Eva, Abel. Entonces cuando él dice jamás os conocí, es que nunca tuve una relación tan íntima contigo para que tú puedas decir que en mi nombre echaste fuera demonios, que en mi nombre sanaste enfermos, que en mi nombre hiciste tantas cosas. Nunca hubo esa relación tan íntima entre el Hijo y nosotros. ¿Ok? Así que nuevamente, esos falsos creyentes son aquellos que practican iniquidad. O sea que nuevamente, a pesar de que dicen el Señor te sana, el Señor te salva, el Señor te perdona, el Señor te puede, sacar ese demonio de ti, son personas que practican la maldad, son personas que planifican su pecado. Son perversos. Pero son pastores, son congregantes dentro de la iglesia. ¿Ok? Así por eso el Señor le dice: apartado de mí porque ustedes practican la iniquidad. O sea, una de las ideas equivocadas sobre la doctrina de la perseverancia de los santos es que los cristianos que son carnales creen que ya están eternamente seguros. Pueden vivir cualquier estilo de vida pecaminoso que ellos deseen porque ya han sido salvados. O sea, se cree que como la salvación no se pierde y el Señor un día me salvó, pues yo tengo una tarjeta de crédito para practicar el pecado que a mí me dé la gana y siempre seré salvo. Eso se llama hipergracia. Los que creen en la hipergracia. Está bueno eso. ¿Ok? O sea que sí, que eso es un malentendido de la doctrina y de lo que enseña la palabra de Dios. La persona que es salvada por la misericordia y la gracia de Dios da frutos de salvación, da obras de salvación. O sea, no es la persona que piensa que porque estoy salvo ya puedo pecar todo lo que me dé la gana. Tengo una patente de corso. ¿Okay? Así que nuevamente eso es hipergracia. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ahora recuérdense, las mejores obras
de mi vida, de yo tratar de guardar los mejores mandamientos, lo más posible para guardar los mandamientos, nunca serán aceptables delante de Dios o al estandarte que Dios demanda. Por eso entonces tenemos la gracia y la misericordia. El que dice yo he llegado a conocerle, versículo 4, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que nuestra seguridad eterna se basa en la enseñanza bíblica de que a quienes Dios justifica, Dios los glorifica. Los que son salvados ciertamente serán conformados a la imagen de Cristo, o sea, son imitadores de Jesucristo a través de ese proceso de la santificación, según lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Los verdaderos cristianos cambian su manera de vivir. O sea, no se hacen cristianos y siguen en el mismo camino. Porque tal comportamiento es imposible para alguien que recibe una nueva naturaleza. Los verdaderos cristianos nunca vivirán. Eso lo acabamos de leer. En Roma, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Dios. No es el mérito mío. Dios es el que trata en mi corazón para que día a día yo pueda irme santificando más y más, apartándome del pecado para acercarme más a Dios. Ahora, no dejo de ser pecador, no dejo de cometer errores, pero tampoco me justifico por mis errores. O sea, lo hice mal. Así que nuevamente esta es la introducción, solamente la introducción de lo que vamos a estar tratando en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 17, de la perseverancia de los santos, y esos días mediante, pues entonces lo comenzaremos la semana próxima. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la salvación que tú nos das en la misericordia que has tenido para con el hombre. Sabemos, Señor, que es un tema bastante controversial dentro de la iglesia, sin embargo, el único que nos puede radicar el corazón es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Te pido que trates en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros. No estamos aquí, Señor, por nuestra propia decisión, sino porque tú has decidido que estemos aquí. Porque tú nos atraíste, tú nos llamaste para que seamos conformados por tu palabra al nombre, a ser imitadores de Jesucristo. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, que el tiempo de coinonía, el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, el tiempo de la predicación de tu palabra sea para gloria y honra de tu nombre. Y a ti alabamos, glorificamos, honramos y adoramos por ser el Dios verdadero, para gloria y honra de tu nombre, en el mérito de Jesucristo en la cruz. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Nos veremos Dios mediante entonces en el servicio. Dios los bendiga. Muchas gracias.